Nadie nos enseñó cómo empezar antes de estar listos, pero aquí estamos. Este es un espacio diseñado para hablar de derechos sin formalidades, de negocios sin humo y de emprendimiento sin ningún filtro. Soy pasante de Derecho en un despacho, tengo una agencia de publicidad, estoy construyendo una nueva marca de café. Todo al mismo tiempo y sin tener la vida resuelta. Esto es Punto y Aparte. Bueno, pues bienvenidos a un episodio número 2 de este gran podcast que empezamos hace un tiempo. Estoy muy feliz y contento de poder estar aquí otra vez con todas y todos ustedes. Pues el día de hoy vamos a hablar, como ya lo vieron en el título del episodio, de salud mental para dummies y de vida, ¿no? De la vida. De todo esto que pues hoy en día está sucediendo, vamos a tocar algunos temas importantes y necesarios de hablarlos, sobre todo porque desde mi punto de vista son temas importantes de abordar, y vamos a empezar con los temas más mediáticos del momento, que pues bueno, como ya todos y todas ustedes saben, capturaron a el Mencho. Y esta captura que se dio, obviamente que pone en un estado de salud mental a todo el país muy complicado. Y bueno, vamos a empezar con esta parte porque importantísimo saber que justamente hoy en día estamos en un momento súper estresante, en un momento súper difícil y que todas y todos quizá nos llegamos a sentir abrumados, ¿no? Lo voy a tocar desde esta parte porque creo que muchas veces para opinar de temas de política sí debemos tener cierta acreditación, no quizá como algún politólogo, como algún economista, pero sí un reconocimiento de ciertas personas e instituciones que te respalden para que tú puedas hablar y opinar sobre estos temas tan mediáticos, importantes y sobre todo pues que hoy en día están vigentes en nuestro contexto social. Quiero decir y quiero aclarar aquí que no tengo como interés en abordar estos temas aquí en este espacio, ya que es un tema que está muy sensible y que quizá todavía haya muchas cosas que pasen antes o después y que obviamente no quiero entrar tanto en detalles. Lo único que sí quiero decir es que hoy en día estamos en un estado de derecho que se está viendo pues amenazado por esta parte del el crimen organizado, y obviamente que está muy triste esta situación puesto que todos vivimos en este territorio. Y sí quiero decir que hoy en día no podemos viajar a todas las partes de la República Mexicana porque hay muchos estados que hoy están controlados por ciertos grupos criminales. Solamente quiero dejar esto hasta aquí y quiero decir que yo quizá estoy en un momento, en un lugar, en la Ciudad de México, en donde no se está viviendo tan duro y tan complicada la situación como en otros estados de la República. Hoy en día México es un país que está viviendo esta problemática tan mediática y tan interesante, puesto que hay pues por parte de las autoridades mexicanas una captura bastante interesante y bastante cuestionable en diferentes aspectos, con colaboración de inteligencia de los Estados Unidos de América. Pero también, pues bueno, se están hablando de muchas situaciones ahí complicadas que están sucediendo en torno a todo esto. Hay demasiadas muertes, hay demasiadas situaciones complicadas, pero solamente vamos a decir una cosa bien clara. Nosotros, como ciudadanos del día a día, como mexicanos que muchas veces somos mexicanos de a pie, que de verdad estamos tan expuestos ante tantas circunstancias que están sucediendo y que nos vemos vulnerables, puesto que otros, quizá personas como de gobierno y todo, pues se ven protegidas por, obviamente, muchas cosas, ¿no? El tema de, pues, que son a lo mejor jefes de Estado y están protegidos por el ejército, por militares, bueno, que es lo mismo, por mucho personal de seguridad, ¿no? Y que tú sales a la calle en cualquier estado de la República y te encuentras ante estas situaciones, es complicado. Por eso quiero decir que no es para menos lo que está sucediendo, pero dejemos de mal informar porque hay noticias falsas, hay imágenes, videos hechos con inteligencia artificial que reflejan que no es lo que está pasando. Entonces es importante que sepamos nosotros
qué sí está pasando, qué no está pasando. Analicemos un poco, seamos críticos con la información que recibimos en nuestros medios digitales y medios de comunicación para que no sigamos divagando o propagando información falsa, ¿vale? Hasta aquí esta situación actual que estamos viviendo hoy en México. Y bueno, vamos a entrar justamente por otro lado. Vamos a entrar por el tema de la salud mental en tiempos de presión constante. Hoy en día nos enfrentamos ante diferentes situaciones complicadas. El país como tal está sufriendo muchas situaciones difíciles, hablando económicamente, hablando en temas de seguridad, hablando en temas de pues la inflación, internacionalmente la presión que existe hoy en día. Y todo esto, así todo lo que estamos viviendo en nuestro contexto social, lo vivimos a nuestro contexto del día a día, pero lo vivimos como algo adicional, ¿no? O sea, es todo lo que estamos viviendo y todo lo que vivimos como personas normales, comunes y corrientes que tienen un empleo, que a lo mejor estudian, que tienen una familia, vivimos otro tipo de presiones. Y ese tipo de presiones en conjunto pues nos van deteriorando en nuestra salud mental, ¿no? Es por eso que justamente tengo una formulita aquí que estaba viendo, que te la voy a platicar, y es, no se trata de señalar lo que está mal en tu cabeza, en tu vida, en tu mente. Más bien se trata de saber cómo te sientes, cómo piensas, cómo reaccionas ante los problemas, cómo te relacionas con los demás, cómo manejas el estrés en el trabajo, en la escuela o en tus ocupaciones, ¿ok? Esos son los puntos importantes que tenemos que cuidar hoy en día. ¿Por qué? ¿Por qué lo tenemos que cuidar? Porque hoy en día, si te enfrentas a todas estas presiones, normalmente lo que hacemos es que nos sentimos y dejamos que esos sentimientos, que empezamos a tener esas emociones que empiezan a cambiar en torno al contexto social, a nuestra vida diaria, a nuestras ocupaciones, se vaya mermando, ¿no? Vayan quedando ahí cosas que eventualmente van a hacer que explotes, que eventualmente van a hacer que te deprimas, que eventualmente van a hacer que entres en un estado complicado, ¿ok? Entonces, es por eso que quería tocar este tema, ¿no? Hoy en día se normaliza el estrés y la ansiedad que estamos teniendo. El estrés de todo el día, del tráfico, de las personas groseras, de las personas que no tienen un carácter tal vez muy soportable ante todas estas situaciones y reaccionan agresivos, reaccionan enojados, enojadas. Para los que quizá ya me conocen un poquito, saben que yo estoy trabajando actualmente para un despacho de abogados, pero también tengo un negocio, bueno, dos negocios independientes, que es una marca de café y por otro lado una agencia de publicidad. La agencia de publicidad, quiero decirte que es mucho de creatividad, mucho de estar pensando. La marca de café hoy en día es algo que me apasiona mucho y que estoy haciendo con una socia. Y por otro lado tenemos el tema del trabajo, ¿saben? Y creo que nunca me había enfrentado, porque es mi segunda experiencia laboral en temas de derecho, porque anteriormente he trabajado desde los 16 años, desde los 10 emprendí. Eso va a ser para otro episodio. Pero justamente muchas veces este tipo de situaciones, ¿no? que estoy viviendo en mi día a día son demasiado estresantes, ¿no? Y muchas veces no son tan estresantes por el tema de lo que se vive como tal, ¿no? Sino de cómo lo tomas, de cómo lo tienes pues en tu vida. Entonces eso es lo más importante de resaltar. Cómo hoy tú estás normalizando el estrés, la ansiedad en tu vida. Y cómo este diálogo de que así son las cosas en este contexto social puede afectar gravemente cómo lo estamos viviendo y cómo lo estamos resintiendo. Es importante saber que si tú estás bien contigo mismo, que si tú eres más sano, que si tienes una
un cuidado a tu salud mental más importante, vas a tener pues un mejor desenvolvimiento en todas tus actividades. Entonces, dejemos de normalizar cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos enojados, cuando nos sentimos frustrados, cuando nos sentimos de malas, y cambiémoslo por el aceptar la situación y manejarla. Porque de esto nos va a permitir, primero, sentirnos mejor, sentirnos bien conmigo mismo, con lo que estoy haciendo y todo, pero obviamente no cargar con el estrés nosotros en sí, ¿no? Sino que externalizarlo de alguna forma para que podamos entender cómo funcionan las cosas y eventualmente podamos reaccionar, eventualmente podamos tener mejores decisiones, ¿ok? Es importante esto. Y obviamente hay un tema también que me gustaría trabajar en este podcast. Bueno, digo trabajar, ¿no? Me gustaría tocar en este podcast que básicamente, y la verdad es que no temo al hablar de esto, y es el tema de la ansiedad que viven los jóvenes de hoy en día por todo lo que vemos en redes sociales, por el constante, pues, ¿cómo lo podemos llamar? Ajetreo de las redes sociales, por el constante quizá contenido que encontramos en redes sociales. Hoy en día tenemos redes sociales como TikTok, como X, como Instagram, que son redes sociales que nos hacen ir a este tema de que muchas veces nos dejamos influenciar por este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo lo que diría es que sí es importante que identifiques si te estás dejando influenciar por esta inmediatez de las redes sociales y estás haciendo las cosas que más te importan, que más te gustan en torno a esto, o estás simplemente nutriendo quizá alguna inseguridad, algún tipo de estas situaciones, ¿no? Entonces, esto era lo primero que quería yo hablar, porque muchas veces a lo largo de nuestra vida empezamos a enfrentar estas situaciones más en la adolescencia, en los primeros años de la vida adulta, como me pasa a mí, porque soy un adulto chiquito, que tengo 23 años, y obviamente que muchas veces existe esta comparación del estilo de vida que tiene cierto sector de la sociedad en cambio a lo que estás viviendo tú hoy, ¿no? Y muchas veces quieres el lujo que vive otra persona, quieres la situación sentimental que vive otra persona, quieres el estatus social que tiene alguien en tus redes sociales, y entonces en torno a ello empezamos a notar que existen este tipo de situaciones que van debilitando nuestra salud mental, y eventualmente esto pues nos hace estar mal, ¿no? Y esto nos lleva a un tercer punto, que es súper importantísimo, que la verdad es que se ha normalizado muchísimo esta cultura de productividad tóxica, esta cultura de que entre más haces, entre más das, entre más te explotas a ti mismo, a ti misma, eres más productivo, eres más eficiente, eres más exitoso. Y déjame decirte que una de las cosas que las personas que tienen más éxito no hacen es saturarse de tantas ocupaciones y de tantas cosas que hacer, todo por querer tener este sentimiento de estar lleno, estar llena, de hacer cosas, pero no todas las cosas que haces te producen algo positivo. Y eso es lo importante, entender que damos nuestro tiempo a las cosas que son importantes, pero nos hacen crecer. ¿Ok? Entonces, esta cultura de productividad tóxica lo que nos hace más bien ser es unas personas que quieren hacer todo, abarcar todo, pero a su vez no pueden lograr ciertas cosas. Entonces, por eso nos lleva a este tema de cómo crear una
cultura positiva en torno a las actividades que hacemos. Si tú hoy eres estudiante y lo combinas con el emprendimiento o con el trabajo, debes saber que muchas veces va a haber errores, va a haber fracasos, va a haber caídas, va a haber altas, va a haber bajas, va a haber momentos en donde te desanimes, donde no quieras seguir, donde quieras renunciar a tus sueños. Pero es importante que aquí tomes conciencia, hagas las cosas positivamente y sepas que no tienes que dar todo y dejar todo y sacrificar todo por aquellas cosas. Muchas veces vamos a fallar y de verdad que en el trabajo en el que yo me desenvuelvo, en el litigio como abogado postulante, la verdad es que diario me enfrento a servidores públicos que están de malas, que están enojados, que están fastidiados de su vida quizá. ¿Por qué? Porque no tienen quizá otro tiempo donde descarguen su energía, y tal vez sí, ¿no? Algunos solamente ya se acostumbraron a esta forma de ser un poco grosera, pero para todas las personas que también están estudiando Derecho y están pasanteando en algún despacho o están postulando ya como abogados, quiero que justamente hagamos esta conciencia de que muchas veces nos enfrentamos ante estos tribunales donde las personas que te atienden, que son obviamente servidores públicos, están constantemente tratándote mal, que te gritan. Y les voy a contar una experiencia que viví esta semana, justamente para que quede claro que de verdad yo con todo mi corazón te comparto esto, y lo voy a hablar claro porque yo siento que hoy en día se ha normalizado esta ansiedad, ¿no? que llegamos a tener, este estrés. El tratarse mal hoy en día es normal. El hecho de que tú quizá estés haciendo muchas cosas sea demasiado sacrificio para tu salud mental. Y déjame decirte una cosa, en esta experiencia que viví en la semana aprendí algo muy importante, y es saber poner límites. Esta semana fui a un juzgado, y voy a decir el juzgado para que si alguien llega a ver este video y está justamente pasanteando y va a este juzgado, sepa que en la Secretaría B en la Secretaría B del juzgado 49 hay una persona en el archivo que te trata súper mal, ¿no? La verdad es que es un asunto que ya está por terminar, que ahí tenemos, y un asunto que la verdad es que hasta eso, con el personal del juzgado, con el juez, con el secretario de acuerdos, no ha habido problemas tan grandes como con el del archivo, ¿saben? Primero me hizo formarme afuera del archivo para pedir mi expediente. Y digo, bueno, no pasa nada, o sea, no, afuera del juzgado, porque el archivo está justamente en la entrada, entonces te hace formarte afuera del juzgado. Ok, digo, bueno, es cuestión de organización, no hay problema. Luego se tarda un buen en atenderte, ¿no? Ya que te atiende por fin, después de los 10 minutos que estás parado esperando, por fin. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que te das cuenta de que ya llegó ese momento, te atiende y te trata horrible. Si llenaste por algún motivo mal tu papeleta, te grita, ¿no? Si no, te recibe la papeleta, que es donde anotas tus datos del expediente, la revisa y ve que estás pidiendo el expediente X, y si no lo tiene, ni siquiera te da razón de dónde está y así, ¿no? Eso fue lo que me pasó. Entonces, bueno, me dijo que no lo tenía todavía porque estaban en costura los expedientes, los estaban integrando y pues por eso no los tenía. Entonces dijo, regresa más tarde. Regresé más tarde, y así 4 veces, o sea, 4 veces en las que yo fui al juzgado y no me atendía porque según esto estaba el expediente en costura, o sea, todavía lo estaban integrando, estaban poniendo las últimas actuaciones, que prácticamente de esa fecha era la sentencia interlocutoria. Entonces pasa esto y la verdad me frustró mucho porque me gritaba, me hacía caras, se burlaba de mí, y la última vez que yo me di cuenta que ya tenía el expediente listo, solamente me hizo dar una vuelta en vano. Entonces me dolió mucho
pero también me hizo ver que se estaba burlando, ¿no? de mí, y yo soy una persona muy tranquila y todo, pero como es un asunto que ya está acabando, quería pasar con el juez a darle cuenta de lo que estaba sucediendo. La verdad, no lo hice. Y aquí va mi razón, ¿no? Van a decir, ay, qué pendejo, porque no fue y no lo acusó. Que eso hubiera sido bien para que lo regañaran y ya dejara de atender mal a la gente. Pero no lo hice. Porque mi principal razón por la cual no lo hice fue, el asunto está en un momento bueno, ya está terminando, no quiero comprarme un pleito en este momento. Mejor hablé con uno de los abogados y les dije, le dije que si podíamos autorizar el SICOR, me dijo que sí, y ya. El SICOR es para consultar los expedientes en línea, y ya. Creo que muchas veces se trata de tú tener la calma y la serenidad para aceptar las circunstancias difíciles. Cuando estás viviendo una circunstancia difícil, tú debes ser la persona sabia que decida parar esa circunstancia, poner un límite y buscar una solución de ese problema. Ok, entonces es importante que sepamos esto, ¿no? Entonces ese día me seguí estresando con 1000 cosas, seguí igual trabajando y todo. No supe en qué momento parar y seguí. ¿Y qué creen? Llegó un punto en donde ya me sentía demasiado cansado, demasiado agotado. Al otro día seguí y bueno, no les voy a mentir diciéndoles que soy la persona más productiva, pero sí soy una persona que trabaja las cosas. Y muchas veces en el mundo del derecho, en este caso cuando nos toca dar seguimiento en juzgados físicamente, pareciera que todo le surge y que todas las cosas que hacemos no tienen que salir cuando ellos quieren, como quieren, ¿no? Muchas veces. No digo que sea así siempre, pero muchas veces el que lo vive, el que pasantea ahí, no da a conocer a veces, o a lo mejor ya hasta se le olvidó a la persona que lo exige tanto que lo vivió, ¿no? Y así pasa, ¿no? Y por eso es esta parte, porque justamente hoy en día que también me encuentro en la postura de enseñar a otros a empezar a pasantear, de hecho en el despacho llegó una nueva pasante y bueno, justamente empezó a hacer todo esto. Me estoy dando la tarea de enseñarle, porque a mí me enseñaron, conmigo tuvieron paciencia, conmigo se portaron muy bien en mi primer trabajo y me enseñaron, y de verdad que eso lo agradezco porque pude aprender, y la verdad es que no estaba acostumbrado a un ritmo tan acelerado, pero igual en otro video voy a hablar más a profundidad de todo lo que estoy viviendo en este momento, pero déjame decirte que justamente me di cuenta y me hice una pregunta, porque dije, ¿realmente estoy descansando? ¿Realmente estoy teniendo tiempos para mí? ¿Realmente te estoy cumpliendo con mis metas? ¿Realmente estoy haciendo las cosas bien? Y ahí fue cuando me di cuenta de que no, de que justamente me estaba faltando esta parte, de que me estaba faltando esta situación. Y justamente el episodio de hoy se llama salud mental para dummies y la vida, porque quise hablar de que es muy fácil a veces tener este control sobre tu paz mental, ¿no? Y muchas veces lo primero que tenemos que hacer es poner un límite que nos permita decir, esto sí lo hago en esos términos, ¿no? Quizá en tu trabajo es importante que delimites que tu horario laboral es de 9 de la mañana a 6 de la tarde, pero si tú no lo delimitas, muchas veces lo que sucede es que te entra algo como de querer ser más productivo y todo, y lo toman en tu trabajo a bien y todo, pero no es sano, porque realmente el ser humano necesita tiempos de recreación, tiempos de pasar con su familia, tiempos de hacer otras cosas, de hacer deporte, de alimentarte bien. Entonces muchas veces no sabemos en el momento en el que tenemos que parar y seguimos, y ese seguir te permite tener este tipo de situaciones que no te dejan estar bien, que no te dejan descansar, que no te dejan tener estos espacios para pensar, para reflexionar sobre lo que está bien, lo que está mal, cómo debemos hacer las cosas. Entonces, en ese sentido, me gustaría decirte que hoy en día debemos ser muy, muy conscientes de que
si tú quieres ser alguien productivo está bien, ¿no? Pero no debes sacrificar tu salud mental y debes poner en prioridad a la persona más importante en tu vida, que eres tú. Porque de ahí parte todo. Si quieres tener éxito en un buen trabajo, eres tú. Si quieres dar lo mejor a tu familia, eres tú. Si quieres ser el mejor esposo, esposa, hijo, hija, primo, nieto, lo que tú quieras, debes estar bien tú. Si quieres ser el atleta más destacado de este siglo y así, debes ser tú. ¿A qué voy con esto? Es que siempre partes de aquí. Y muchas veces se nos olvida preocuparnos por nosotros mismos. Entonces, por eso es importante tener una buena forma de hacer las cosas. Y finalmente, muchas veces dejamos a un lado de cuidar nuestra salud mental. Es por eso que lo primero que te digo es poner límites, ¿no? El primer punto es poner límites, establecer límites. El número 2 podría ser organizar todas las cosas que tienes que hacer para que tú puedas tener un mayor control de todas tus actividades. Y eso te va a permitir ser mucho más eficiente sin sacrificar más horas de tu día, porque así vas a saber qué hacer en cada momento del día. Número 3, saber que a veces no podemos con todo. Va a haber veces que tengamos que fallar en algún área. Y si fallamos en algún área, no es el fin del mundo. Podemos ir regulando la forma en la que hacemos las cosas y ver qué quitamos, qué ponemos, cómo eficientamos en lo que fallamos, cómo cambiamos, ¿no? Yo te voy a platicar algo y voy a ser vulnerable porque la verdad no me importa ponerme a mí mismo en ese jaque. Y es que muchas veces me pasaba que me equivocaba en el trabajo, en cosas pequeñas. Pero hasta que no me senté un día y dije, a ver, tengo un buen de trabajo, vamos a dejarlo a un lado. Tengo un buen de cosas del emprendimiento, vamos a dejarlo a un lado. Tengo un buen de tarea, vamos a dejarlo a un lado. Vamos a quitar todo y vamos a empezar a estructurarnos. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que deberíamos hacer todo el tiempo. Saber que nos tenemos que organizar para funcionar mejor. Sabemos que no podemos con todo. Saber que no podemos hacer todas las cosas al mismo tiempo. Es importantísimo. Así que hoy en día, justamente va ligado de lo siguiente que te quiero platicar. Bueno, antes de eso, quiero abordar esta parte, ¿no? Ya que te organizaste, ya que cambiaste la estructura quizá de cómo funcionaban las cosas, es el paso número 3. Tomar un break antes de volver a empezar. Esto es importantísimo porque muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no dejamos que las cosas más bien no dejamos que las cosas caigan por su propio peso. A eso voy. Perdón, aquí me trabo un poquito. Estaba reformulando. El tema es, ¿cómo hacemos que, no sé, vamos a poner un ejemplo medio tonto. ¿Cómo hacemos que termine nuestra semana? Simplemente no se puede porque hay 7 días. ¿Me explico? Entonces, justamente eso es parte de lo que te quiero decir. Hoy en día, las situaciones de nuestra sociedad a veces no podemos controlarlas. A veces no podemos controlar alguna consecuencia de nuestros actos porque vienen aparejadas con tu acto. A veces no podemos controlar la situación sociopolítica del país, ¿no? Tal vez si eres el presidente, la presidenta, pues tal vez no un poco. Pero justamente no podemos ser encargados de hacer todo. Y bueno, eso es una de las cosas más importantes que te quería compartir. Saber en qué momento tener esta doble responsabilidad y carga mental y cuándo tomar un break. No para dejar de hacer las cosas, sino para descansar realmente y volver a empezar. Y bueno, obviamente que esto es importantísimo saber que esta culpa por no rendir perfecto en todas las áreas que tenemos es a veces lo que nos tira. Esto muchas veces es lo que nos dice, güey, es que no lo estás haciendo bien, es que estás fallando, es que estás haciendo esto. ¿Por qué? Porque muchas de las ocasiones sabes que no vas a poder y esa culpa te ataca simplemente, ¿no? No te deja hacer las cosas. Dejamos que nuestras actividades
se vean demasiado abundantes en nuestra vida, pero dejamos a un lado cosas importantes como nuestra salud, nuestra alimentación, nuestra familia, amigos, pareja, por esta gran carga laboral. Y aquí, a ver, ya, para ir cerrando un poco este tema, voy a volverme a balconear. La semana pasada tuve un poco de trabajo para la casa, no mucho, pero un poco. Y la verdad, honestamente, de aquí de amigos, de compas, traté un poquito mal a mi pareja por este estrés, ¿sabes? Muchas veces esto pasa y no es justificación. Van a decir, ay, Alejandro es un malo, no, un mal novio. No, la verdad es que no, pero muchas veces dejamos que nuestro mal humor pueda, ¿no? Muchas veces dejamos que nuestro mal humor afecte a nuestro entorno más cercano y bonito, que es la familia, que es tu pareja, que son tus amigos. Y eso es horrible. ¿Por qué? Porque estás dejando que justamente estas situaciones negativas sean las que preponderantemente controlen todas tus decisiones, todas tus acciones. Y eso está mal. Eso está mal porque per se implica que no puedas controlarte, que no puedas hacer las cosas por ti mismo, porque estás dejando que una emoción controle tu forma de reaccionar. Entonces, súper importante eso, porque de ahí pues se desprenden otros problemas que a lo mejor algún día hablaremos a detalle, a profundidad, como problemas de salud, como problemas ya reales en tu salud mental o más fuertes, como lo son depresión, ansiedad, estrés postraumático y bueno, demasiadas afectaciones que son muy importantes. Hoy en día, la salud mental es una de las cosas más importantes que debemos cuidar, porque ahí se desprende todo. Y obviamente que ante la situación tan complicada que estamos viviendo en el país, la situación que tenemos en nuestras casas, como todos, que tenemos familia, que tenemos una mamá, que tenemos un papá, que tenemos una familia simplemente que está constantemente requiriendo un poco de nuestra atención, que hay problemitas en la casa, que hay problemitas con los vecinos, que hay problemitas con tu coche, con tu celular, con que se te descompuso la camioneta, que fallaste con una cosa de trabajo. Todo eso en conjunto, en volumen, en suma, se vuelve demasiado complicado. Es por ello que yo te invito a que justamente rompas esta narrativa de que si sufres estás creciendo. Buscar el equilibrio y no intentes la perfección, no intentes ser una persona súper perfecta, súper de 10, porque no se puede siempre, ¿no? Hay veces en las que sí lo podemos realizar, hay veces que sí, pero muchas veces nosotros que tenemos emprendimiento, que tenemos escuela, que tenemos el tema del trabajo, no lo podemos tener al 100%. Entonces, es importante que lo hagamos, es importante que estemos conscientes de que tú hoy en día debes cuidar muchísimo tu salud. Y finalizo con que hoy en día es muy fácil caer en el juego de la vida, o como otros le llaman, la carrera de la rata. Una constante rueda en donde vas corriendo, un constante despertarte a las 6 de la mañana, ir a trabajar todos los días, de ahí regresar a muy tardes, a muy elevadas horas de la noche, muy cansado, muy agotado, muy frustrado, manejar, y todo esto, repetirlo por muchos años de tu vida. Es por ello que te invito hoy genuinamente a que si tú quieres dedicarte a lo mejor a trabajar en una empresa toda tu vida, que aprendas a equilibrar en qué momentos le dedicas a tu familia, en qué momentos haces ejercicio, en qué momentos cuidas de ti, en qué momentos lloras y descansas y te descargas, en qué momentos te vale la chingada todo. Debes saber equilibrar las cosas y eso te va a ayudar muchísimo.
te va a ayudar muchísimo porque vas a tener una mejor salud mental, vas a poder ser más plena, vas a poder ser más pleno y sobre todo, no menos importante, amarte a ti mismo, a ti misma. Eso es la base para todo. Y creo que quien no se ama, creo que quien no tiene la capacidad de regalarse una hora, escúchalo bien, una hora de las 23 que tiene, de las 24 que tiene, regalarse una hora solamente para él o para ella. Manejando, no. Yendo al baño, no. Haciendo algo que te gusta, dándote un masaje, leyendo quizá, sobándote los pies, hacer algo por ti es importante, porque hoy en día la persona más importante que vas a tener todo el resto de tu vida, los 70 años, los 80 años, los 20 años, lo que te falte por vivir, vas a ser tú. Entonces, si no cuidas de esa persona tan importante que eres tú, no vas a poder cuidar de alguien más, no vas a poder cuidar de tu familia, no vas a poder dar lo mejor en tu trabajo. Si llegaste hasta aquí, gracias por compartir este momento conmigo. Este podcast es para los que están construyendo su camino mientras trabajan, estudian y dudan, pero no se detienen. Si este episodio te dejó algo, compártelo, por favor, sígueme y no olvides suscribirte. Aquí seguimos hablando de derecho, negocios, marketing y café, sin prisas, pero con intención. Esto fue Punto y Aparte Podcast.